Buenas tardes, ahora sí, después del campo y provincia, con nuestra compañera Martina Carrión, comienza un nuevo programa 8 Magazine. Ya lo saben, estamos de estreno, comienza esta nueva temporada y con nosotros vamos a hablar de muchísimos temas, porque no sé si lo saben, pero tenemos sociedad, cultura, una tarde por delante, porque ya saben que estaremos con todos ustedes hasta las 6:10 de la tarde. Y como siempre, comenzamos dando esa pincelada de actualidad municipal. El pasado 16 de septiembre y hasta el día 22, este viernes, se celebra en Zamora la Semana Europea de la Movilidad. El sábado era el turno de talleres y una ruta turística en bicicleta y el domingo se celebraba el Día de la Movilidad, el Día de la Bici. La cita, que tendrá lugar mañana, consiste en un circuito de karts y bicis en el Parque del Tránsito y el viernes será el Día sin coches en Zamora. El transporte urbano será gratuito durante toda la jornada, al igual que los parking de San Martín y la Plaza de la Marina. A todo ello se suman teatros, exposiciones y charlas organizadas por el Ayuntamiento de Zamora en colaboración con Tráfico. Pues muchísimas actividades todavía por delante para disfrutar los pequeños y también los adultos en esta Semana de la Movilidad que se está llevando a cabo desde el pasado 16 de septiembre y hasta este día 22. Y ahora vamos a hablar de una cita que también va a tener lugar esta semana, que es muy importante y que todos ustedes tienen que colaborar y también poner un pequeño granito de arena. Hablamos del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre y la Asociación de Zamora va a salir a la calle con una captación de socios para que todos, familiares o no, pongamos, como les digo, nuestro pequeño granito de arena. Hablamos con la psicóloga Laura Manteca. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con Ana Fraile, responsable de comunicación. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Tenemos por delante un día importante que yo creo que para hacer aún más visible todo esto, toda la labor que hacéis desde la asociación de aquí de Zamora, ¿no? Así es, estabas introduciendo y diciendo un granito de arena, y yo diría un granito de arena tras otro y dentro la semilla. Este año el lema que tenemos es hazte socio, deja tu semilla, que habla por sí solo. Y aquí tenemos una muestra de lo que nos vamos a encontrar el jueves en Zamora y el viernes en la ciudad de Toro. Este año lo que queremos es captar socios porque es muy importante para la asociación tener un respaldo social cuanto más nutrido mejor. No solo por lo importante que es a la hora de presentar proyectos o a la hora de pues, pedir ayudas, sino porque todo el dinero es dinero al fin y al cabo y nosotros somos una ONG, una organización sin ánimo de lucro, entonces necesitamos ese dinero, necesitamos un apoyo económico y todo ese dinero se revierte siempre en programas que van para las familias, para los usuarios, el programa Atención a Familias, que es gratuito desde que iniciamos en 2003, proyectos o para becar a familias que por la prestación todavía no lo han recibido y lo necesitan. Entonces creemos que si una enfermedad no te toca de cerca, pues es muy fácil por desconocimiento, no por desinterés, es muy fácil pasar de ella, por así decirlo, tristemente. Y nosotros siempre queremos sacar este año más que nunca unas pinceladas de lo que es la asociación a la calle. Creemos que con este tipo de actos podemos ser el nexo entre las personas afectadas y la sociedad y es una manera de enseñarles la personalidad de los usuarios, tanto del centro de Zamora como del centro de Toro. Y por eso este año lo vamos a hacer de esta manera, con unas plantitas que nos ha donado Fundación Personas y que lo que queremos es que ese día quien se haga socio pueda plantar allí literalmente, haciendo literal esa metáfora de hazte socio, deja tu semilla, se pueda llevar la plantita a casa y la vea crecer día a día, que también es una manera, un recordatorio de la aportación y del valor de esa aportación. Un detalle muy bonito y es que es muy importante destacar lo que decías, que parece que si no te toca de cerca esa enfermedad no le prestas atención, ya no por desinterés sino por desconocimiento, y yo creo que también es que hay que hacerse socio no solo, como decía antes, los familiares, los amigos, alguien que esté en contacto con un paciente, con un usuario, sino toda la sociedad, ¿no? Porque nadie sabemos si nos va a pasar. Sí, para nosotros es fundamental, lo estaba trasladando Ana, la sensibilización. De hecho, ella es la responsable también de esta parte, de esta área tan fundamental en nuestra entidad. Creemos que es muy importante que la sociedad en general, aunque no les toque la enfermedad,
la conozcan, para también separar lo que es la enfermedad de la persona, ¿no? Aquí vemos una esencia, ¿no?, de lo que son, ¿no?, estas personas, de ese granito de arena que aportaban. Y nosotros queremos mostrar quién es la persona, qué ocurre en estas enfermedades. Es una enfermedad que todavía a día de hoy pues, está muy mitificada, con muchos prejuicios, con muchos tabúes al hablar de ella, y que a veces, lógicamente, nos da miedo enfrentarnos a lo que son estas enfermedades. Entonces queremos poder sacar a la calle, casi siempre todos los años con los actos del Día Mundial lo que intentamos es eso, sacar a la calle esta realidad, para que vean la sintomatología, para que entiendan lo que ocurra y sobre todo que entiendan la persona y la separen de la etiqueta, ¿no? Parece que hablamos de Alzheimer y ya es una etiqueta, pues eso, que va cargada de miedos, de prejuicios, de dudas, de incertidumbre. Entonces queremos esclarecer esta realidad y que conozcan a las personas que hay detrás, ¿no? Porque además la enfermedad, bueno, se va viviendo a lo largo, como ya sabemos, de distintas fases, de la evolución de distintos síntomas, pero nosotros lo que perseguimos desde la entidad es ofrecer calidad de vida. Calidad de vida tanto a la persona que lo vive en su propia piel, como de los familiares. Y para la sociedad que todavía no ha tenido contacto con esta enfermedad, no conoce ningún caso o no tiene familiares o amigos que puedan padecerla, que la conozcan, que sensibilicen, que la entiendan, y nos va a ayudar a que cuando conozcamos a una persona que la tiene nos acerquemos a ella de otra manera, podamos tratar con esa persona como la persona que ha sido siempre, no como la enfermedad que creemos que le describe. No le describe la enfermedad, tiene la enfermedad, ¿no? Y es un poco el símbolo que queremos mostrar también con estos actos. Me parece importante eso, acercar a la persona y conocerla y no, por así decirlo, al enfermo, ¿no?, al paciente, que yo creo que eso también es desmitificar un poquito lo que decías antes. Total, eso nosotros lo hemos trabajado mucho desde todas las campañas de sensibilización, de hecho desde la entidad es una importancia muy grande, por eso también contamos con una profesional como Ana para poder trabajar todo esto. Desmitificar. Hay otras enfermedades que sabemos que las tenemos, ¿no? Yo que sé, me rompo una pierna y yo sé que tengo una escayola, tengo algo que va ajeno, no me define mi rotura de una pierna, ¿no? Pero cuando tienen Alzheimer o otro tipo de demencias es como la persona, o sea, el Alzheimer. Ya hablamos como de la enfermedad en primera persona. Entonces lo que queremos es separar, no, es fulanito, con su nombre, con sus apellidos, con su vivencia, con su experiencia, con todos los logros, las cosas que ha afrontado a lo largo de su vida, pero tiene esta enfermedad, tiene estos síntomas caracterizados por esto, pero queremos que se siga viendo la persona y que de esa manera podamos acercarnos a ella, como con la enfermedad, no la enfermedad de algún modo. De hecho, esta es la manera de reflejar y de que las personas que se hagan socias se lleven un trocito de esa personalidad, porque es la creatividad absoluta de ellos. El taller en el que lo hicieron no estuvieron guiados lógicamente por los terapeutas, pero en ningún momento era no, tenéis que hacer esto, pintarlo de este color. No, se hicieron una serie de actividades para que a ellos les evocasen diferentes emociones, diferentes palabras relacionadas, y luego lo plasmasen, cada uno con su arte a su manera. Descubrimos que había mucho perfeccionista entre nosotros. Sí, la esencia. Y al final es que la creatividad también te define como persona, ¿no? Que es lo que se busca. Efectivamente. Y es la manera que tenemos en esta ocasión de sacar esa personalidad, de reflejarla, plasmarla en forma de maceta. Estos actos van a ser el jueves en Zamora y el viernes en Toro, pero contadnos en qué localizaciones. Pues en la Plaza de Sagasta el jueves estaremos de 10:30 a 2, si la lluvia nos lo permite. Esperemos que sí. Sí, esperemos que sí. Si no tenemos alternativa, no pasa nada. Y el viernes en la Plaza de Santa Marina, en Toro, también la misma hora, de 10:30 a 2. ¿Cuál sería la alternativa, por si acaso, para que estén todos informados en casa? Me pillas por si no la tenía. Sí, sé que sí, seguro que sí. No, lo que habíamos pensado es que queremos dar la oportunidad a todas las personas, por lo menos que no se desperdicie todo esto con lo bonito que ha sido. Entonces, quien se hiciese en el mismo centro, a través de la web, en persona ese día o durante toda la semana siguiente, pues también tendría la oportunidad de participar de esta manera. ¿Cuántos socios hay ahora mismo en AFA Zamora? Ahora mismo rondamos 475. Con esto queremos llegar a los 500, lo superaremos, ¿no? Ojalá que sí. Yo Ojalá, creo que ojalá. sí. Al final es eso, que creo que la cuantía es muy pequeñita, ¿no? Es muy pequeñita, es insignificante, entendemos que hay para personas, que lógicamente es un mundo, lo respetamos totalmente y sobre todo queremos que quien se haga socio lo haga porque cree en nosotros, en nuestros valores y nos apoya, cree en lo que hacemos.
Son 30 euros al año, máximo lo que cada uno considere, y además tiene beneficios fiscales a finales de año en la declaración de la renta, con lo cual la retribución no es el total de los 30 euros. Y por si se me olvidaba, por si alguien le anima a hacerse socio ese día, también entraría en un sorteo, porque la Asociación de la Ruta del Vino de Toro nos ha donado un bono en el que entra una cata, visita bodega y una experiencia de comida para 2 personas, una para Toro y otra para Zamora. O sea que además de ayudar, yo creo que te llevas un premio, que eso está muy bien, ¿no? Sí. En cuanto a los proyectos, las terapias, los programas, lo decíamos antes, ya no solo se centra AFA Zamora en el usuario, sino también a las familias, ¿no? Sí, siempre decimos, es fundamental, entendemos que estas enfermedades, como antes decía, afectan a los dos grandes bloques, entonces van trabajando en paralelo. Primero las terapias, como decías, con lo que son los usuarios y lo que es la evolución de la enfermedad, pero junto a ellos estaría el trabajo con las familias. El programa de atención a familias es uno de los programas que, de hecho, no sé si antes comentaba Ana, para las personas es totalmente gratuito, es afrontado por la asociación precisamente con este tipo de actos y con las cuotas de los socios, para poder llegar a todo lo que necesitan ellos. ¿Qué van a necesitar? Cuando una persona se enfrenta a este diagnóstico, claro, surge una vorágine de dudas, siempre digo, una coctelera, ¿no?, muy grande de emociones, de dudas, de miedos, de incertidumbre, de conocimiento y desconocimiento, porque al final todos hemos oído hablar de estas enfermedades, pero realmente hasta que no las tenemos cerca no sabemos qué hacer, qué hago, dónde voy, qué hay en mi localidad que pueda acudir, ¿hago bien si lo llevo a un centro o no lo llevo? ¿Me siento culpable porque la persona no quiere dar ese paso? ¿Le obligo o no le obligo? Van a surgir un sinfín de dudas, entonces la familia va a necesitar mucho acompañamiento, digamos, un asesoramiento a nivel psicológico, a nivel social, qué ayudas tenemos disponibles, ley de dependencia, minusvalía, etcétera, etcétera. Va a necesitar también formación para entender qué síntomas se dan, cómo evolucionan y cómo afrontarlos, cómo poder tratar con las dificultades que vayan surgiendo, así como la adaptación. Van a necesitar también posiblemente un acompañamiento más terapéutico a nivel de psicología en relación con la gestión de sus emociones. Se van a vivir una vorágine de emociones, miedo, tristeza, rabia, a veces vergüenza, que a veces no somos capaces ni de identificar ni de canalizar. Entonces van a requerir un acompañamiento para poder gestionarlas, para asesorarles en la toma de decisiones. Nosotros tenemos distintos servicios, que son ese asesoramiento individual a nivel social con la trabajadora social o a nivel psicológico, grupos de autoayuda, que sería ya más terapia para poder poner en común con otros familiares la vivencia de la enfermedad. Tenemos charlas informativas que se van haciendo de forma mensual para también informar y formar, talleres psicoeducativos que tendrían un carácter un poquito más práctico para poder aprender a manejar estas enfermedades. Y finalmente actividades de ocio y tiempo libre, porque vemos que, claro, cuando el cuidador se dedica a los cuidados, se olvida de sí mismo en muchas ocasiones y es todo para mi familiar. Yo, bueno, ya me manejaré, bueno, es que ahora no tengo tiempo, es que yo... Entonces vemos la importancia de un eslogan que siempre ha salido, ¿no?, cuidar al cuidador. Es fundamental y no como algo que sea egoísta, sino al contrario, si yo me encuentro mejor, me siento aliviado, me siento bien conmigo mismo, voy a poder dar mejores cuidados. Entonces también la importancia del ocio y tiempo libre para poder ofrecerles un espacio que a veces en su entorno no tienen, a través de excursiones, a través de reuniones con familiares donde no se hable de la enfermedad. Entonces, bueno, a través de todas estas actividades intentamos hacer ese acompañamiento en el camino que a veces, bueno, pues es solitario, duro y bastante difícil de llevar. Contadnos, para todos los que estén en casa, un llamamiento para que acudan tanto en Zamora como en Toro, para que se hagan socios y sobre todo para que colaboren y ayuden. Yo creo que es un poco repetir lo mismo, pero es la metáfora también más bonita. Quien se haga socio, ese día no va a ser algo que haces un día y te olvidas, te vas a poder llevar este ítem material a tu casa para verlo crecer día a día, porque lo que queremos es crecer juntos. En tu caso, Laura, ¿algo que añadir? Me he quedado concentrada porque estaba pensando, qué bonito lo ha expresado Ana. Es verdad, es un crecimiento, es como siempre salir a la calle para dar voz, hacer visible lo invisible, ¿no? Lo que a veces ellos no pueden transmitir porque ya no se acuerdan, porque no saben o porque no tienen la oportunidad, que nosotros lo podamos hacer llegar. Y todo aquel que se sensibilice con esta causa, que por favor nos ayude y, como decía Ana, ¿no?, al final va a tener como ese símbolo de crecimiento
en el que bueno, pues se lleve esa pequeña semilla que se puede convertir en algo mucho más. Una pequeña aportación va a crecer dentro de sus casas, digamos. Claro que sí, y que se superen con creces los 500 socios, que yo creo que os lo merecéis. Ojalá. Nos encantaría. Muchísimas gracias, estaremos pendientes de esos actos, tanto en Zamora como en Toro, y seguid, yo creo, luchando por hacer visible lo invisible, como decías en este caso, y sobre todo por apoyar, que hacéis un trabajo muy grato, yo creo. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y si os parece, invitamos a todos los que están en casa a ver en qué consistía ese taller para esas preciosidades que hemos visto ahora en pantalla, pero que queremos ver también el trasfondo de cómo, poquito a poco, los usuarios fueron haciendo. ¿Os parece? Perfecto. Pues lo vemos. El Día Mundial del Alzheimer es el próximo 21 de septiembre y desde aquí, desde la Asociación de Alzheimer de Zamora, en cualquier caso lo están haciendo. Se lo están trabajando muy bien, están haciendo actividades. Estamos con Álvaro Ávila. Álvaro, ¿qué tal estás? Para antes de nada. Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos, por venir a visitarnos. Bueno, para empezar ya estáis preparando desde estos días este Día Mundial, que imagino que también es algo terapéutico para los pacientes, ¿no? Hombre, la idea, el Día Mundial evidentemente lleva una preparación muy larga, la idea es involucrar al mayor número de usuarios en ese día. Es un día especial en el que salimos a compartir un poquito lo que nosotros hacemos, lo que podemos ofrecer con la sociedad. Y, hombre, un poquito la idea es que ellos sean capaces de colaborar o involucrarse en ese día. Se les explica qué va a ser para un acto, se les explica qué se va a hacer, y de una manera pues también ellos pueden aportar ese granito de arena pues también a la sociedad, y también el carácter terapéutico que para ellos y para su enfermedad pues también tiene, claro. También hemos visto algunos incluso sacar su lado creativo, ¿no? El diseño y tal, porque lo que estamos hablando es de pintar macetas. La idea es efectivamente pintar macetas. Hoy se ha dado una pequeña capa, obviamente se va a dar su lado creativo, es decir, que ellos puedan hacer un diseño, que salga de ellos la idea, aunque nosotros les vayamos guiando, pero que sean ellos los que propongan pues, el estilo que quieren imponer y la manera en la que quieren pues, mostrar un poco quién somos, ¿no? Entonces se les da esa oportunidad, claro. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta ahora de los pacientes? La verdad que muy positiva. Es decir, ellos al principio, pues obviamente, cada vez que hay una actividad un poquito extraordinaria, se sorprenden, pues a ver, desde la visita a los viveros, que ellos vieron las plantas, cómo se trasplantan, cómo se cuidan, un poquito, aunque muchos de ellos ya evidentemente saben, ha sido muy positiva. Y hoy cuando han visto las macetas, han visto pues, que es una actividad pues, un poquito diferente, pues hombre, su respuesta ha sido muy positiva, han estado involucrados desde el primer momento, incluso han tardado menos de lo que esperábamos, oye, en pintar todas las macetas, así que bueno, muy bien. Los talleres, como vemos, funcionan de maravilla, los hemos visto, algunos tienen bastante arte, ¿eh? Tienen bastante arte, de hecho, bueno, muchos pues han dedicado a la pintura en su vida o tienen, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Ese componente creativo que también hay que expresarlo y, oye, pues también son formas de explorar o de estimular también la memoria o hacer una estimulación cognitiva de una manera un poquito más lúdica o de una manera distinta, que siempre es bueno. En este sentido, ¿cómo funciona? ¿Tiene que ser una actividad así relajadilla, como es pintar, pero que estimule un poco la concentración? ¿Es un poco por lo que lo habéis elegido esta actividad? Bueno, la actividad se realiza, pues el principal objetivo, más allá del objetivo terapéutico que siempre tiene, pues a nivel tanto de destreza manual, como de también memoria, como de concentración o atención, como mencionas, pero también es el fomentar que ellos participen, es más una actividad de participación social y que ellos se sientan involucrados, que ellos entiendan que lo que hacemos aquí, que lo vamos a mostrar. ¿Qué vamos a hacer con estas macetas? Vale, pues el día 21 de septiembre en la Plaza de Sagasta de 10:30 a 2 vamos a estar allí pues haciendo una actividad mostrando pues tanto esas macetas, las plantas, y el lema de este año es deja tu semilla. La idea es que la gente que acuda, toda persona que acuda esa mañana y se haga socia, pues se llevará una planta y tendrá la oportunidad de plantarlo pues en esas macetas hechas por nuestros usuarios. Tendrá la oportunidad de hacerlo, así que bueno, les esperamos allí. Todo el que se quiera acercar, estaremos por allí. Bueno, pues ya lo saben los zamoranos, tenemos este 21, esta cita indispensable también para conocer el trabajo que hacen, para tener la oportunidad de aportar, de convertirse en socio y de ayudar a las personas que padecen el Alzheimer. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos el 21 de septiembre. 21 de septiembre, el Día del Alzheimer, nos vemos en la Plaza Sagasta.
Pues ahí lo han escuchado el 21 de septiembre en la Plaza Sagasta para disfrutar de todo el arte y toda la creatividad que han tenido al dibujar y al pintar estas macetas. Nos vamos unos segundos a publicidad, enseguida volvemos y continuamos en 8 Magazine. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria y se lo decíamos, sobre las 4 y 10 de la tarde comenzamos en 8 Magazine temporada con muchísimas ganas, muchísima ilusión, y vamos a hablar de otra temporada que también se empieza en el Teatro Principal y nos acompaña su director. Muy buenas tardes, Chema Esbeck. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos de nueva temporada en nueva temporada, ¿eh? Sí, Yo creo así que esto nos va a ser vemos, suerte. Nos vemos así, de guindas a brevas. Totalmente. 34 nuevos espectáculos para este segundo semestre, desde septiembre hasta diciembre. Yo creo que hay muchísimo trabajo detrás, ¿no? Bueno, sí, hay mucho trabajo, pero bueno, es una pasión hacerlo y estoy muy orgulloso de poder ser quien programa el Teatro Principal de Zamora. Así que nada, más madera. ¿Sí? ¿Cómo es ese trabajo previo? Porque ahora sí que es verdad que ya vemos todos los espectáculos cerrados, con sus horarios, sus días, pero todo el trabajo de investigación, el trabajo previo, porque al final es espectáculos para todos los públicos, para todos los gustos, y tiene que ser difícil, ¿no? Esa labor de investigación. Claro, hay que abrazar a todos los géneros y todos los estilos posibles. Entonces, bueno, sabemos que hay cosas que tenemos que programar sí o sí, y luego también ahí pues, incluimos cuestiones de, bueno, de cosecha propia, ¿no? Yo viajo mucho para poder ver espectáculos, intento siempre que haya novedades y exclusividades, ¿no? Te pongo este ejemplo, ¿no? Tenemos un espectáculo, Hamlet, creado por Teatro La Plaza de Perú, y es un espectáculo que solamente ha estado en el Centro Dramático Nacional en Madrid 6 días, va a estar en Sevilla, en Granada y en Zamora. Se acabó. No hace más gira nacional, entonces para mí es una satisfacción absoluta poder traer un espectáculo de esa calidad que está en los grandes teatros internacionales y va a pasar por aquí. Pero, por ejemplo, ese estreno tiene que haber sido muy difícil conseguir que venga a Zamora con tan pocas paradas, ¿no? Pues en concreto ese ha sido una labor muy tediosa porque la negociación han sido casi 6 meses, solamente para negociar que pudieran venir aquí, porque hay que cuadrar las agendas, bueno, pues por muchas cuestiones, y al final pues lo hemos conseguido, así que nada, satisfacción. Qué bonito. Sí. Tenemos aquí este librito, La emoción de ser humano. Cuéntanos, Sí. ¿por qué? La nueva campaña, ¿no? Hemos intentado vertebrar la idea de inteligencia artificial versus inteligencia emocional, ¿no? Parece que estamos en un mundo donde seguimos unos derroteros cada vez más digitales, olvidamos lo humano, lo emocional, lo que nos configura, lo que nos confiere, y entonces pues intentamos apelar a esta emoción de ser humano, que es lo que nos da el teatro, que es inherente a nosotros, por ende al teatro. Y qué bonita esta segunda frase, celebra la vida, celebra el teatro. Hay mucho que celebrar, claro que sí. En el teatro se celebran todas las emociones y es un convivio. Siempre digo que es un acto de resistencia al teatro porque es una de las cosas que seguimos haciendo juntos, de las pocas cosas. Cada vez vivimos en un mundo más individualizado y propiciado en gran medida por la digitalización, por las nuevas tecnologías, etcétera, que son muy útiles para algunas cosas, pero también es verdad que hacen que nos olvidemos realmente de lo que somos, ¿no? Y entonces el teatro mantiene ese convivio en la que es un acto de celebración. Lorca decía que es otra liturgia, ¿no? Entonces, bueno, hacía esta analogía con la misa, y yo creo mucho en esa liturgia, ¿no? Donde hay unos oficiantes y unas personas que están ahí recibiendo. Entonces, bueno, pues apelamos a celebrarlo en comunidad y que podamos seguir haciéndolo muchos años. ¿Los zamoranos vamos al teatro? Sí, vamos al teatro. Cada vez estamos programando más. Y lo comentaba antes con una compañera tuya, que si decimos qué partido venís a jugar, nosotros vamos a seguir haciendo la convocatoria, así que nada, adelante. Sí. Qué bonito que en una ciudad tan pequeña como Zamora se acuda al teatro, ¿no? Yo creo que eso al final dice mucho de todas las personas y de todos los habitantes de Zamora. Bueno, creo que Zamora es una ciudad muy teatral, y si miras incluso historiográficamente, ha habido mucho teatro en Zamora y muchas manifestaciones parateatrales, y se ha hecho un muy buen trabajo también desde el Teatro Principal, no solamente yo, sino también mi predecesor en el cargo, Daniel. Se ha hecho un muy buen trabajo, y creo que es un mérito de todos, de la ciudadanía, de las personas que trabajamos para el teatro.
teatro y bueno, de la propia ciudad. Estoy muy satisfecho, tenemos unos índices de penetración de público altísimos, ahora mismo no te puedo decir exactamente, pero creo que está por encima del 85% de índice de penetración, que es muchísimo para la cantidad de programación que tenemos muchísima programación. Es verdad que hay mucho público que repite, que es asiduo, que va incluso 4 veces al mes o 5 veces al mes al teatro y que dicen, bueno, para ya, es que no podemos venir a todo. Faltamos este día y nos dicen, joder, os habéis perdido lo mejor, cago en la leche, pues he venido 4 veces. ¿No? Entonces, bueno, pues eso, que muchas gracias a la ciudadanía de Zamora por confiar en nuestro trabajo y nosotros, mientras ellos nos den este pábulo, vamos a seguir adelante. Que sigan haciéndolo, ¿verdad? Eso es. Que es lo importante. Sí. Empezáis el día 23 y además con un plato fuerte. Sí. Bueno, podemos decir que hemos tenido las jornadas de magia, que las organiza Paulino y las galas, y ha ido muy bien, también con mucha gente que ha ido. Enhorabuena también lo que a él le compete, porque hace un trabajo muy bueno. Y hemos empezado con una obra, El beso de la mujer araña, en la que conviven Igor Yebra y Eusebio Poncela, que tanto el texto como este actor seguro que están en el imaginario colectivo. Es una apuesta grande. Y cuéntanos más de septiembre, porque hay un sinfín, como decimos, 34 espectáculos. Sí, en septiembre lo dedicamos fundamentalmente también al trabajo local, ¿no? Nosotros confiamos mucho en las compañías locales, tanto el tejido asociativo como el tejido profesional, y va a estar también Eva Peña, Soledad Luna, y luego también hay una apuesta que la hemos hecho en colaboración con una petición que hicieron la Concejalía de Deportes, que es La Huella, que bueno, es como una mezcla entre teatro y deporte, ¿no? Y apelando mucho a la psicología, a la capacidad de superación, un poco pues esta cuestión que está muy en boga actualmente. Qué importante también siempre darle el valor que yo creo que se merecen a todo ese talento zamorano que hay, ¿no? Que siempre tenéis un huequito para ellos, porque al final también es su casa. Desde luego, yo siempre digo que el teatro es patrimonial, es la casa de todo el mundo y así lo he manifestado desde que estoy ahí. Cuando fue la pandemia y estuvimos en cuarentena, lancé ayudas a la producción para poder ayudar al tejido local y hemos seguido incluso haciéndolo. El año pasado también produje a Clara García Fraile, que creo que estuvo por aquí también hablando en el peor de los casos, y lo seguiremos haciendo, apoyando, porque ¿cómo no vamos a sustentar al tejido local, ¿no? O sea, creo que es una responsabilidad ineludible. Hay que hacerlo y siempre vamos a estar de la mano de los artistas locales. También he visto en todos estos espectáculos que vais a darle voz un poquito a la salud mental, que me parece que en plena actualidad es poco todo lo que se haga. No he podido elaborar un ciclo porque ya estaba avanzada la programación, bueno, por diferentes cuestiones, pero sí que quiero ir inoculándolo paulatinamente. Teatro y salud mental, haremos un ciclo seguramente. Hay un texto que he sido mentor de esta compañía que han ganado el Emergentes, el Surge en Madrid, y ahora van a estar en el Festival de Otoño. Para mí es una apuesta porque habla sobre la violencia psiquiátrica muchas veces que se ejerce a través de las contenciones mecánicas. En muchos países de Europa las contenciones están prohibidas, ¿no? Y arroja luz sobre algunos casos fehacientes, ¿no? Es teatro testimonio, teatro documental. Por ejemplo, hay un caso en el que hablan de una chica que, por cierto, era psicóloga y empezó a notar como unas burbujas en la cabeza y tal, y la ataron con una contención mecánica y la medicaron, estuvo atada 17 horas y decía, me vais a matar, me vais a matar. Al final falleció con una meningitis, fue errónea el diagnóstico que le hicieron, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien poner sobre la mesa temas, ¿no? Muy importantes, ¿no? La salud mental. Esta compañía ha trabajado mucho sobre la salud mental y da voz pues a segmentos poblacionales un poco que están en los márgenes, ¿no? De hecho, tienen a una persona diagnosticada con locura, está en escena con ellos y la verdad es que el espectáculo cuanto menos es arriesgado e interesante. Y yo creo que también darle voz es muy importante sobre las tablas, ¿no? El teatro es la tribuna donde se ha de arrojar esto, ¿no? O sea, es la voz de los márgenes, siempre digo eso. Entonces nosotros desde ahí, ¿no? También ocurría, ¿no? Lo mismo con el espectáculo que te he dicho, el de Hamlet, el 9 de noviembre, son actores que tienen síndrome de Down, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen es coger los conflictos de los personajes del texto de Shakespeare y los extrapolan a su vivencia personal, ¿no? ¿Cómo es el sexo para nosotros? ¿Cómo es una relación amorosa para nosotros? Pues es una cuestión que a lo mejor es absolutamente ignorada por gran parte de la población, pero que está ahí.
y que ellos también tienen que tener esa voz para que nosotros sepamos y para que no haya barreras ni excisiones sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre a favor. Y que aprenderemos mucho más, porque hay veces Seguro. que no conocemos lo que ellos mismos sienten, ¿no? De hecho, eso es lo que a mí me ocurrió, que yo decía, ¿cómo es posible que yo ignorase todo esto, ¿no? Y también es un espectáculo que apela mucho a la emoción. Ellos lo hacen con una delicadeza y con, no sé, es un espectáculo realmente bello. Claro que sí, que tenemos que ir a ver al teatro. Sin duda. Además, también lo que no falta, que yo creo que ya es un clásico en el teatro principal, el ciclo de teatro y humor. Sí, el ciclo de teatro y humor. Tenemos una conferencia que abre, ¿no?, como prolegómeno a cargo de Javier Huerta Calvo, que estuvo el año pasado, catedrático de literatura española en la Universidad Complutense. Y después tenemos ya el ciclo per se, ¿no?, el ciclo de humor, que se compone de 3 espectáculos: Fetén Fetén, El Milagro Petinto, hacen la proyección y elaboran el espacio sonoro ahí en directo. Después Illana, un viejo conocido, que hacen un revival de 666. Después tenemos Las Niñas de Cádiz con El Viento Salvaje, que son ganadoras de un Max, es un espectáculo también buenísimo, en el que versionan de manera cómica las tragedias griegas, ¿no?, los mitos griegos. Y por último tenemos el cuerpo, no recuerdo muy bien el título, algo del cuerpo humano, sí, que es para papás y niños, que es un poco, la idea de público es un poco más transversalizado, para hacer cantera con los chavales, viaje al centro del cuerpo humano. Y he pensado que estaba bien introducir algo para los chavalitos también. Que también es importante que vayan, ¿no?, que sí, ese público claro, en familia disfrute sí, del teatro, para que a los más pequeños, luego hablaremos de esas actividades que siempre hacéis transversales a todos esos espectáculos, pero para que poquito a poco se vayan enganchando al teatro, porque yo creo que al final es lo más importante, ¿no?, que las nuevas generaciones disfruten de esta cultura de las artes escénicas. Eso es ir haciendo cantera, que entiendan el lenguaje, porque además también hay mucho más desapego por las redes sociales. Antes era quizá más común, cada vez lo es menos, pero bueno, nosotros lo trabajamos, es una manera de trabajar, eso es, las nuevas generaciones y los nuevos públicos. Además también hay alguna novedad, ¿no?, que tiene que ver, yo creo, más con la danza, con la música. ¿Sí? Pues ¿La no sé. zarzuela? Ah, sí, zarzuela. Bueno, es que realmente la zarzuela no es una novedad, pero es algo que no estábamos programando últimamente, pero que tiene mucha carencia por parte del público y no podía pasar otro año más. Es difícil encontrar a veces una zarzuela que tenga una calidad suficiente o muy buena y que pueda entrar, ¿no?, porque también nosotros tenemos algunas limitaciones a veces de espacio, ¿no? Pero bueno, es una zarzuela muy oportuna, además cuyo libreto está escrito por un zamorano, que es Miguel Ramos Carrión, ya lo sabemos, y bueno, yo creo que no puede faltar porque el género chico es muy querido en Zamora, así que ahí tenemos esta zarzuela para el disfrute. Qué curioso que sea un género demandado en Zamora. Mira, yo por ejemplo lo desconocía totalmente. Sí, bueno, en Zamora hay mucha creencia, sí, por la zarzuela. No sé muy bien el motivo por el cual es así, pero es que, como digo, en términos generales el teatro en Zamora es muy querido. A mí me encanta. Y además en el Teatro La Zarzuela en Madrid están haciendo también proyectos como Proyecto Zarza, en el cual intentan incluir a las nuevas generaciones para también tratar de atraparles, ¿no?, a través de la zarzuela. Es un género muy divertido y además muy desenfadado, así que sí. Danza clásica y contemporánea, banda de música, como siempre ya lo sabemos, la banda de música de Zamora, un concierto de elefantes, Sí. que también, yo creo que eso va a atraer al público un poquito, ¿no? Sí, igual que el de Juno, que es Zahara, ¿no?, con su compañero, y son conciertos también porque últimamente nos hemos dedicado a programar este tipo de conciertos. A la gente le gusta, ¿no?, la energía que se genera en el teatro principal. Nos ha ocurrido con Mastodonte, nos ha ocurrido con Alice Wonder, ¿no?, que se preparan unas fiestas ahí, no sé si es por esa energía que tiene el teatro, como tiene la herradura tan chiquitita, se genera como una sinergia entre los actuantes y el público que es muy curiosa y muy demandada, así que nada, adelante con espectáculos y con Juno. Sí. A disfrutar. ¿Se puede decir que has visto prácticamente todos los espectáculos? Porque decías antes, yo viajo, al final, claro, tú tienes que empaparte y también conocer la oferta que hay para traerla. Pues yo te puedo decir que igual un 80%. Y el resto los verás aquí ahora. Y hay algunos estrenos, con lo cual, claro, es que muchas veces cuando estrenas tienes que confiar, ¿no? Por ejemplo, La Huella es un estreno. Lo que va a hacer Miguel Álvarez, Inadaptado, sabemos su música, pero lo que hace es un estreno, ¿no? Entonces, bueno, pues
evidentemente todo no lo puedo ver, Claro. tampoco llego, pero sí, pero la gran mayoría de cosas las he visto. Hablamos de esas actividades transversales también. El Sí. gallinero al final está siendo un éxito. Está siendo un éxito, está haciendo muy buena labor Rosa, acercando sobre todo a la gente joven, acercando a la gente joven al teatro, aunque el gallinero es bastante transversal y también un poco intenta, bueno, amparar a la gente que está en riesgo de exclusión social. Por eso otra vez hablo de que el teatro es la casa de todo el mundo, y esta es una de las labores que podemos hacer precisamente porque es un teatro público. Quizás si fuese un teatro privado todas estas actividades pasarían a un segundo plano, cuando realmente debe ser casi lo primero, ¿no? Entonces, bueno, pues ella está haciendo muy buena labor, lo coordinamos desde el teatro, yo estoy en contacto permanente con ella y mira, hace un ratito me estaba preguntando para llevar a los chicos a reuniones o después de funciones a coloquios con los artistas, y para que conozcan el teatro desde dentro, y sobre todo este teatro que decimos que arroja realidades sociales que muchas veces son desconocidas, son ignotas y tal. Entonces, bueno, pues nada, estamos muy contentos con el trabajo de ella y estamos muy contentos también con el trabajo de Candy. Con los mayores, que no olvidemos que nuestra demografía es esa, o sea, quiero decir, tiene una importancia capital la gente mayor. Entonces decimos que son personas jóvenes mayores de 65 que vienen al desván también a hablar y a decir, hablar sobre sus vidas, sobre su pasado. Tienen muchísimo dentro, son absolutamente una mochila llena de contenido. Me dice Candy, jolín, es que hay veces que salen unas cosas y que yo me quedo paralizado absolutamente, ¿no? Está teniendo un éxito tremendo y cada vez hay más demanda, a ver cómo conseguimos abastecerla, porque también los espacios que tenemos son los que tenemos y los recursos son también limitados, pero queremos apoyar y amparar el desván porque es algo guay y será algo mejor todavía, ¿no? Claro que sí, que se irá perfeccionando y mejorando. Eso ¿no? es. Bueno, todas las entradas en la web del Teatro Principal, también en taquilla. Eso es. Creo que ya se han distribuido varios libros de estos, Sí, ¿no? también hemos hecho buzoneo con los trípticos del mes de septiembre, haremos con los de octubre, las redes sociales, etcétera. Ahí estamos a la disposición del ciudadano, y además de una manera muy asequible, con entradas que económicamente son bastante asequibles. Así que Así que no hay excusa. no hay excusa. Muchísimas gracias, José María Chema Esbec, por estar con nosotros, por presentarnos y por siempre hablar con tanta ilusión de todos los espectáculos que llegan al Teatro Principal Muchas y que gracias. nos hacen disfrutar. Gracias a vosotros, Salva. Muchas gracias. Gracias. Pues ya lo saben, muchísimos espectáculos, más de una treintena que tenemos que ir a disfrutar al Teatro Principal de Zamora con todo su encanto. Nos vamos unos instantes a publicidad, enseguida volvemos y continuamos, que nos queda mucho programa por delante. Continuamos en 8 Magazine en esta tarde de martes, son ahora mismo las 5 y 7 de la tarde y vamos a hablar de un tema que seguro que les afecta a todos los que nos están viendo en este momento y que espero que disfruten de esa fibra óptica, que es de lo que vamos a hablar, pero si no, Adamo se lo va a poner muy fácil. Nos acompaña Enrique Capdevila, responsable de la zona centro Adamo. Muy buenas tardes. Muy buenas, encantado de estar aquí con todos vosotros. Una vez más, yo creo que es una vez al año, ¿no? Pues una vez Más al o año o menos. dos, bueno, últimamente cada vez es más habitual, eso es buena Pero señal. eso es bueno, ¿no? Eso es buena señal. Como estamos viendo, Adamo sigue extendiéndose por la provincia de Zamora y yo creo que todos los zamoranos de la provincia lo agradecen porque estáis trabajando a pasos agigantados, ¿no? Mira, actualmente ya somos 42.000 familias, bueno, familias, pymes, es decir, lo que nosotros denominamos unidades inmobiliarias, es decir, 42.000 personas que se pueden beneficiar de la fibra de Adamo, no solo principalmente en el rural de Zamora, pero no solo en el rural, sino también en la misma Zamora capital tenemos, pero ya son 340 poblaciones y 42 familias que se pueden beneficiar de la fibra de Adamo. Cuando hablamos de fibra, hablamos de todo lo que conlleva el proceso de digitalización que trae la fibra, es decir, viene también telefonía móvil, viene también telefonía fija, viene también Adamo TV, porque ten en cuenta que nosotros escuchamos a los vecinos y en muchas zonas del rural, por ejemplo, la TDT tenía muchos problemas, zonas de sombra, zonas grises, etcétera, etcétera. Entonces lanzamos una propuesta también para solventar esos problemas. Entonces estamos, fíjate, arrancando en el primer pueblo, que ya recuerdo en el 2021, creo recordar, Pobladura del Valle, pues desde el 2021, aquí ya estamos en 340 poblaciones y 42.000 familias. Y esto, yo siempre,
Cuando vine ya el año pasado os dije, hemos llegado para quedarnos, esto es un no parar, o sea, vamos a seguir. Son cifras muy buenas porque más de 300 localidades en la provincia de Zamora y en tan solo 2 años, ¿no? Tan solo 2 años. El objetivo era muy retador, pero aquí no nos vamos a parar. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el año 22 fuimos adjudicatarios, más de 17 provincias, de los planes de digitalización de mundo rural, que a través de fondos de la Comunidad Económica Europea se estructuran a través del Gobierno de España y se nos concedieron esas 17 provincias para desarrollar más de 312.000 unidades inmobiliarias en el espacio finales del 22 hasta el año 25, ¿vale? Finales del 24. Zamora fue una de las provincias, evidentemente. ¿Esto qué es lo que implica? Que no nos vamos a parar aquí. Es decir, que antes de que acabe este año, pues tenemos que estar en otras 35 poblaciones, recibimos una subvención de 4,2 millones de euros, que junto con presupuesto propio de otros 2 millones nos va a permitir llegar a otras 35 poblaciones adicionales para reducir esa brecha digital que hay tan grande entre lo que sería el rural, por decirlo así, las zonas más despobladas versus las grandes capitales. Pues bueno, ese es un poco nuestro objetivo. Queremos reducir esa brecha y que la gente pueda tener sus mismos derechos digitales, vivan en un pueblito pequeño de Zamora, de León, de Valladolid, de Ávila, que en una gran ciudad como puede ser Zamora, Madrid, Ávila o lo que sea. El reto es mayúsculo, yo creo, pero sí que es verdad que casi en esos años en los que se desarrollaba Adamo en la provincia de Zamora es cuando más se hizo patente esa brecha, ¿no? Que en muchísimas Correcto. zonas rurales la gente venía a trabajar pero no podía hacerlo porque no había fibra óptica. Es correcto, tienes que tener en cuenta además que la tecnología previa, que era el cable de cobre, es una tecnología que ya estaba completamente superada y caduca. Entonces sí que la digitalización en las grandes ciudades a través de los despliegues de fibra fue relativamente sencilla, porque tú con un edificio grande de X pisos, X vecinos, estás cubriendo ya mucha población. Pero esa fibra tardaba bastante en llegar al mundo rural. También es cierto que los despliegues en el mundo rural son muy intensos, y son muy intensos en varios frentes. El primero, en ingeniería y personas. El segundo, en tiempo, porque obviamente estás moviéndote por un espacio natural, que hay que guardar el máximo respeto y tener las mínimas afecciones posibles. Patrimonio, naturaleza, cuencas hidrográficas, otras infraestructuras, como pueden ser vías de tren, vías de AVE, carreteras, etc. Es decir, desplegar el mundo rural es muy complicado y muy pocos entran a jugar en esa liga, porque es una liga donde el número de vecinos y de clientes potenciales es limitado y sin embargo el despliegue es muy intenso y muy complejo. Adamo es una de las compañías, es referente en despliegue de fibra en el mundo rural. Y cuando digo fibra, no solo digo fibra para el hogar, incluye también todo lo que es telefonía móvil, Adamo Televisión, como te decía, telefonía fija, etcétera, etcétera. Oye, en este tiempo el modelo de negocio nos dice que funciona, que podemos generar riqueza en el entorno sin ningún tipo de problema, solventando todas las necesidades de los vecinos y cerrando esa brecha digital que el apagado del cobre había generado. Hemos hablado que no solo es ese acceso a Internet, sino que se dedica Adamo a más actividades como telefonía fija y móvil, ¿no? Que eso también Correcto. es importante destacarlo. Al final, cuando llegamos a las zonas, lo primero que hacemos es hablar con los vecinos y con los ayuntamientos. Y lo que vemos es saber qué necesidades tenéis, ¿vale? Con los ayuntamientos principalmente obviamente todos quieren traer a su municipio la fibra y la posibilidad de que sus vecinos tengan cerrada esa brecha digital. Y para eso les escuchamos a estos ayuntamientos en ver cómo podemos hacer ese despliegue con el menor número de afecciones posibles. Pero también a los vecinos porque nosotros, y es lo que nos hace diferentes, solo funcionamos sobre nuestra propia infraestructura de fibra. ¿Y esto qué implica? Que nos podemos adaptar a todos los tipos de clientes que pueda haber, de vecinos, con cada uno con necesidades muy dispares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, te ponía antes el ejemplo también de ¿por qué lanzamos Adamo TV? Porque nos dimos cuenta que por donde desplegábamos el cable de fibra había muchas zonas donde no se veía bien la televisión, porque llevamos una oferta de móvil incluido dentro de nuestro paquete de telecomunicaciones para el hogar, porque obviamente nos damos cuenta también que en muchas ocasiones llegamos a pueblos donde hay un cable de cobre muy antiguo que ya no da un ancho de banda de internet lo suficientemente potente como para poder acceder a contenidos por ejemplo, educativos, acceder a contenidos de ocio, manejar determinadas aplicaciones desde tu móvil conectado al wifi de tu router, pues para reservar una cita con el médico, ¿vale? Pero nos dimos cuenta también que en la parte móvil también había carencias, por eso lanzamos. Al final, nosotros cuando llegamos escuchamos
y el hecho de ir sobre nuestra propia infraestructura nos permite adaptarnos a las necesidades de cada vecino. Al final es estudiar, ¿no?, el municipio en el que Correcto, se va a es estudiar desarrollar. el municipio, ver qué necesidades tienen, escuchar cómo se puede hacer ese despliegue con el menor impacto posible, etcétera, etcétera. Te iba a decir, cuéntanos en qué se diferencia de otras empresas, pero ya lo has dicho, tenéis vuestra propia infraestructura, ¿verdad? Sí, básicamente yo creo que el hecho de funcionar sobre nuestra propia infraestructura, como te decía, nos hace ser diferentes y en mi opinión, tampoco te puedo decir otra cosa, pero en mi opinión yo creo que mejores, porque como te decía, nos permite adaptarnos a clientes y a todos los bolsillos. En definitiva, actualmente estamos moviendo ofertas con descuentos anuales, por anualizarlo, de hasta 400 euros, puedes acceder a tener tu hogar digitalizado con una fibra muy potente, con líneas móviles, con televisión, por precios ya prácticamente, vamos, muy bajos, muy de entrada. Pero también hay gente que se desplaza, por ejemplo, a vivir al rural, a estas poblaciones, son profesiones liberales y necesitan un ancho de banda muy grande. Pues para esa gente también tenemos unas ofertas con 1000 megas, que lo tienen en el router, en la roseta de su casa, que no todos lo ofrecen. Entonces, el hecho de ir sobre nuestra propia infraestructura nos permite, por un lado, desplegar donde otros no llegan, bien porque no lo tienen priorizado o bien porque ni siquiera se lo plantean, y nos permite adaptarnos a toda la tipología de clientes, vecinos, pymes, etcétera, etcétera, tanto por lo que necesiten como por lo que estén dispuestos a pagar. Y por eso te digo que el hecho de ir sobre nuestro propio cable nos permite ser diferentes y yo diría que mejores. Hemos hablado de ese despliegue, 42.000 familias, más de 300 localidades, 340 poblaciones zamoranas, y se sigue creciendo y buscando llegar a más, ¿no? Sí. Yo además me gustaría decirte que territorialmente ya estamos digamos, en una cantidad de zonas o de áreas muy importante, ¿no? Bueno, pues era Alfo del Toro, Benavente y los Valles, Carballeda, La Guareña, Sayago, Tierra de Campos, Tierra de Tábara, Tierra del Pan, Tierra del Vino. Me encantan tantas tierras, son todas preciosas y maravillosas, también en la parte de Toro. Pero me gustaría hacer un foco en estos últimos mes y medio, porque estamos, por ejemplo, en San Justo, en Rábano de Sanabria, donde ya hay vecinos que pueden acceder directamente a la fibra, y estamos pendientes en los próximos días de que puedan entrar en la zona de San Ciprián, de Coso, de Barrio de Rábano. Pero también estamos en San Vitero, desplegando justo en estos momentos, en la Mancomunidad de las Tierras de Aliste, donde yo recuerdo que tuve una reunión con muchos de sus alcaldes y aquí amparados aquí mismo en Zamora por el delegado del Gobierno, y tuvimos nuestro compromiso en que llegaríamos, y nos ha costado, pero ya estamos llegando. Ya en Rábano, en San Mamés, en Tola, en Sejas de Aliste, ya hay red operativa de Adamo. Adamo en ese sentido cumple los compromisos y llegamos a esos sitios donde de verdad también levanto una mano para agradecer a todas esas entidades municipales que nos han facilitado el cómo llegar hasta allí. Y bueno, estamos entrando, o sea, aún nos quedan todavía meses de seguir trabajando allí, porque hay poblaciones que tienen nuestro compromiso de llegar, pero todavía no hemos podido llegar porque un despliegue por el rural, como te decía antes, no es fácil. Es complicado. Pero ese desarrollo sí que va a continuar por la provincia de Zamora, porque todavía quedan muchas localidades, ¿no? Sí, bueno, mira, te diría que, y por darte detalles de llegar hasta allá, porque llegamos a un nivel de granularidad según vamos avanzando, pero poblaciones más pequeñitas que las que te he estado nombrando, por ejemplo, Río Negro del Puente, Cañizal, Pinilla del Toro, Trefacio, Asturianos, o sea, son poblaciones en la zona de Puebla de Sanabria, Lubián, Fariza, Porto, Villar de Buey, Fermoselle, es decir, tenemos de aquí a final de año 34 municipios que seguir desplegando, seguir cableando, unas 13.000 familias aproximadamente. Cuando digo familias, como siempre digo, sí, unidad inmobiliaria, es decir, puede ser un vecino, una pyme, una familia, podrán beneficiarse de la fibra de Adamo. Por eso te decía, hemos llegado y no vamos a parar hasta que en el último kilómetro cuadrado de Zamora, eso es lo que nos han dicho nuestros mayores, una pyme, una familia, un vecino, nos levante la mano y nos diga, oye, yo tengo necesidades de digitalización. Tardaremos unos meses más, unos meses menos, pero llegaremos y ese es nuestro objetivo último. Pero qué importante es eso en pleno siglo XXI, porque es que hay muchísimas pequeñas localidades Correcto. de la provincia de Zamora que todavía, incluso muchas veces, no pueden ni ver la tele, no les llega ese acceso a internet, no les va el teléfono fijo, el móvil. O sea, al final yo creo que para ellos es como un salto de calidad, ¿no? Generalmente hasta que no llega la fibra, por decirlo así, hay determinadas zonas y determinadas comarcas que están desde un punto de vista de digitalización dejadas de la mano de Dios, en el sentido de que es muy posible que tampoco tengas antenas de telefonía móvil cerca, porque al final la telefonía móvil capta el tráfico de los móviles, pero lo tiene que meter a tierra, con lo cual si no hay una fibra cerca, una red troncal cerca, etcétera, etcétera, es muy posible que en sitios donde hay una carestía brutal de fibra tampoco haya una buena
por decirlo así, una buena comunicación vía móvil, pero también estamos con, fíjate, sistemas tan desplegados como hablábamos antes, como la TDT, todavía hay zonas que por la orografía que hay en la provincia, pues que no se están cubriendo bien, y esos vecinos no tienen otra opción más que recurrir a un cable de fibra para poder ver esos contenidos que verían en la TDT y aparte puedan darse de alta de las, digamos, de las 20.000 plataformas de streaming que pueda haber, abonarse a nuestra oferta de Adamo TV, etcétera, etcétera. Pero la libertad para poder acceder a esos contenidos lo tienen en el momento que tienen un cable de fibra, porque a partir de ahí ya es muy fácil mejorar. Desde luego el hogar ya lo tienes ok, pero ya es muy fácil que empiece a haber muchas más antenas de telefonía móvil, mucha mejor cobertura por lo tanto de móvil, que ya puedan tener sus necesidades de televisión. Al final el estar digitalizado es un derecho y el objetivo último de Adamo es garantizar los derechos de esas personas que viven en el rural, ¿vale? Y que vamos a contribuir a encerrar esa brecha digital para que tengan esos derechos digitales exactamente igual que si vivieran en los grandes núcleos de población. Es cierto que parece increíble que haya localidades que todavía no cuenten con la digitalización, ¿no? Bueno, aquí también es cierto que, como te decía, como los despliegues son tan complejos en muchas ocasiones, incluso en zonas de Zamora capital, como es el barrio de Olivares y otras zonas. Llevan muchos años luchando. Exacto, y al final nosotros lo cubrimos, creo que fue el verano del año pasado. Sí. O sea, es decir, perdón, muchas veces estamos, y nuestro foco obviamente es el rural, pero al final en todas las zonas donde haya una necesidad nosotros vamos a estar, ¿vale? Porque es precisamente donde otros no se han planteado el reto de llegar hasta ahí, pues a lo mejor porque habría problemas porque las fachadas estaban especialmente protegidas por el patrimonio, porque había que proteger unas determinadas cosas. Da igual en ese sentido. Nosotros al final buscamos la forma, de común acuerdo obviamente, con todos los interesados para poder llegar ahí. Sí, es cierto que nos basamos en el mundo rural, pero Zamora capital ha tenido muchísimos problemas de ese acceso y sobre todo muchísima demanda por parte de los vecinos del casco histórico, de Olivares, como decías, que decían no tenemos acceso a internet. Sí, eso a lo mejor hasta hace unos meses, en una población pequeñita, perdida en la mancomunidad de Aliste, por ejemplo, pues era entendible, pero en la gran capital no, y sin embargo ocurría. Como te digo, los despliegues no son fáciles. Y bueno, muchos operadores ni siquiera se plantean llegar a zonas de tan extrema dificultad. Nosotros es nuestro modelo de negocio y es donde nos gusta estar, llegar donde otros no llegan. Adamo recibe varias concesiones. ¿Qué significa para la empresa como tal estas concesiones? Pues básicamente para nosotros es un espaldarazo, porque al fin y al cabo cuando recibes estas concesiones implica que el modelo funciona. ¿Y funciona por qué? Porque de una manera rentable y generando riqueza para el territorio, ¿vale? Podemos cerrar la brecha digital de estas personas que viven en el rural, ¿vale? Y podemos hacer que ejerzan sus derechos digitales, es decir, que tengan las mismas oportunidades que una persona que vive en las grandes capitales. Y esto hasta ahora no se había encontrado la forma de compatibilizar rentabilidad, tanto para la persona, la compañía que lo hace, rentabilidad para el territorio también, ¿vale? Y poder acometer esos importantes objetivos. El hecho de que año tras año, nosotros desde el año 20, porque esto se convoca anualmente, nos vayan dando esas ayudas, que son siempre complementadas con presupuesto nuestro, ¿vale? Para llegar al máximo número posible de unidades inmobiliarias, de vecinos, de casas, en definitiva, pues lo que implica es que, oye, si nos las dan y nosotros estamos encantados, eso implica que el modelo funciona, porque además cuando luego hablas con los clientes, con los vecinos que están en el sitio y dices, oye, por fin accedo a esto, ¿vale? Pues esto implica que el modelo funciona y vamos para adelante. Y precisamente haciendo especial mención a los vecinos, ¿cómo pueden ponerse en contacto o cómo pueden hacer esa demanda de la fibra? Tres formas muy sencillas. Yo la más sencilla, ¿vale? Para el que no esté excesivamente digitalizado, es decir, 1600 en su teléfono móvil, llaman y algún compañero les atenderá, ¿vale? Tenemos una plataforma donde le van a decir si está en zona de cobertura, si no está en zona de cobertura, le van a escuchar sus necesidades, le van a ver qué productos tenemos que se puedan adaptar a las necesidades que él quiere solventar, etcétera, etcétera. Entonces, 1600 1600, llamar y es sencillísimo, ¿de acuerdo? El segundo, página web de Adamo, www.adamo.es, ¿vale? Y el tercero, y aquí también muy importante, como te decía, nosotros en los procesos de digitalización generan una riqueza y nos gusta que esa riqueza sea circular, es decir, que revierta al territorio. Por eso tenemos una red de puntos de venta, de distribuidores, de comerciales, que son gente de aquí, de la provincia de Zamora, son tus propios vecinos, ¿vale? Yo les emplazo a que los escuchen, que les pregunten, que les digan, oye, tengo este problema, ¿hay cobertura aquí o no? ¿Cuándo podéis llegar? O incluso, oye, me gustaría que estudiarais, porque aquí nos estáis planteando llegar, si podéis llegar y en qué tiempo. Es decir,
que esa fórmula más analógica, que son tus propios vecinos, porque bien tienen un punto de venta, porque tienen un distribuidor, porque son comerciales que trabajan para una empresa de aquí, de Castilla y León, y está en la provincia de Zamora. Yo les emplazo a que los escuchen, les pregunten y hablen con ellos. Hemos hablado de que a finales de año esas 30 localidades más tengan fibra óptica en la provincia de Zamora, pero a largo plazo, ¿cuál es el gran objetivo de Adamo? Bueno, vamos a ver, el gran objetivo de Adamo, y aquí ya te puedes poner un poco incluso más filosófico y poético, ¿no? El gran objetivo de Adamo, a día de hoy, de manera tangible, ya somos un referente en despliegue de fibra y digitalización en el mundo rural. Es decir, que esa gente que vive en las áreas rurales de Castilla y León puedan acceder con sus mismos derechos digitales a todo lo mismo que tienen en una gran ciudad, ¿vale? Eso a día de hoy ya lo somos, pero al final, como último objetivo, es llegar a ese último kilómetro cuadrado donde pueda haber alguien que tenga una necesidad de acceso a una fibra de última generación, de conexión móvil, de internet también, de contenidos, etcétera, etcétera. O sea, mientras haya una demanda de digitalización en el último kilómetro cuadrado de la provincia de Zamora, nosotros seguiremos estando aquí. Y como curiosidad y a nivel personal, ¿por qué Zamora? ¿Por qué decidisteis, yo creo, desarrollar a tan gran nivel esta fibra óptica de Adamo aquí? Pues básicamente el Zamora es que era una de las grandes olvidadas. Como te decía, nosotros somos especialistas en llegar donde otros no llegan. En otros sitios, en otras comunidades autónomas o incluso en otras provincias donde cubrir población es mucho más sencillo, bueno, pues ahí te puedes encontrar en una fachada de una casa 5 cables de 5 compañías, ¿vale? En Zamora habría gran trabajo por hacer. Nos pareció un reto tan maravilloso y tan bello que dijimos, aquí hay que volcarse. Y la verdad es que agradecemos la respuesta que estamos teniendo por parte de todos los zamoranos, porque estamos encantados y de aquí no nos echan ya ni con agua caliente. Vamos, increíble. Era un reto arriesgado, pero se está cumpliendo, pasito a pasito. Se está cumpliendo, y la próxima vez que vengamos volveré otra vez con otros papelitos, porque no me gusta dejarme ni una sola población para decirte, también estamos aquí. Qué bien, qué alegría, yo creo, para todos los zamoranos que nos estén viendo. Correcto. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, compartiendo, yo creo, esos grandes logros de Adamo, pero que también son grandes logros para los vecinos de la provincia de Zamora, y te esperamos próximamente. Muchas gracias a vosotros y un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Pues ya lo saben, Adamo llevando la fibra óptica, la telefonía móvil, también la televisión a todas sus casas en la provincia de Zamora. Nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Continuamos en 8 Magazine en esta tarde de martes, ya lo saben, inicio de la nueva temporada. La estamos llevando esta primera tarde con muchísimas ganas, muchísima ilusión, y ahora vamos a hablar de talento zamorano, porque la falta de horas de entrenamiento impidió que los estudiantes zamoranos que acudieron a Euroskills pudieran obtener un buen resultado. Ya han acabado su formación en mecatrónica en la Universidad Laboral. Después de ser campeones autonómicos y nacionales y de acudir incluso al Mundial, Pablo Bajón y Juan Manuel Obregón se retiran ya como equipo de este tipo de competiciones. Cuando está a punto de comenzar un nuevo curso escolar en la formación profesional, nos venimos de nuevo a la Universidad Laboral a conocer a esta pareja de estudiantes de mecatrónica, ex estudiantes ya porque hayan acabado sus estudios, y su profesor Julio Miñambres. Son Juan Manuel Obregón y Pablo Bajón, que acaban de llegar del Campeonato de Europa, del Euroskills, de esa Olimpiada Europea de formación profesional, en la que no les ha ido demasiado bien, pero que ahí han estado representando a nuestro país y a la comunidad, a Castilla y León, como campeones autonómicos y campeones nacionales. Julio, una más, ¿ya vas marcando las chinchetas en el mapa? Esta es la 10ª internacional, una más. Casi nada, ¿eh? Pues la verdad que sí, desde el año 2009, la 10ª competición internacional con equipos propios y otros equipos, ¿no? Pero principalmente con equipos propios, con 4 equipos propios. Este año, como digo, no se ha ido demasiado bien porque no ha habido mucho tiempo para poder entrenar, y dedicarle horas a la previa es fundamental en una competición de este tipo, pero ahí está, ¿no?, la representación de Zamora de nuevo en una competición de este tipo. Claro, bueno, hicieron una competición digna, lo que teníamos previsto, lo que podíamos hacer, lo hicieron, y además lo hicieron en menos tiempo de lo previsto, ¿no? Creo que representamos al país de una manera digna, honesta, hicimos lo que podíamos hacer con las circunstancias que teníamos. Es decir, los trabajos de ellos les han impedido entrenar.
así como cuando ganamos es porque hemos entrenado mucho, cuando no ganamos es porque no hemos entrenado. Y las horas aquí, Pablo, son fundamentales. Sí, la verdad que sí. Si no haces horas no funciona la máquina, no salen tiempos. Al final lo importante es entrenar, coger mucha agilidad y a darle duro en la competición. Porque allí la presión, ¿cuánto afecta? Bueno, la presión afecta bastante. Cuando ves que va bajando el crono muy rápido ya te empiezas a poner nervioso porque ves que no te da tiempo, te toca apretar, pero bueno, hay que saber controlarla muy bien. ¿Cuántas horas os dan? ¿Cuánto tiempo? Cuéntanos un poco la mecánica de este Euroski. Pues son 5 pruebas. El primer día hacemos 2 pruebas, una de 3 horas y una de hora y media. Luego al día siguiente es una larga de 5 horas. Y ya el último día son 2 pruebas de 2 horas. Una de 2 horas y media y la otra de hora y media. Va pesando el paso del tiempo. Sí, va pesando mucho, sobre todo los horarios son diferentes a los de España, se come mucho antes, el rato después de comer se echa mucho de menos porque hay que seguir compitiendo y al final son muchas cosas en contra. Dilo, ¿ahí en Polonia no hay siesta? No hay siesta en Polonia, solo hay siesta en España. La podían instaurar en unas pruebas de este tipo, ¿no? Como momento de relajación obligado. Sí, la verdad que sí venía bien después de comer, parar un poco, sentarte, mentalizarte de la prueba siguiente y ya empezar fuerte la siguiente. Bueno, Juan Manuel, cuéntanos cuál era el objetivo en este Euroskill, qué es lo que teníais que hacer, cuál era el objetivo que os planteaban. Vamos, el objetivo que nos planteaban era montar una máquina, una estación y que funcionara. Y nosotros con el tiempo que hemos tenido y hemos invertido, lo hemos empleado todo en poder montar la máquina y en que quede bien. Faltaba la pata de la programación. Faltaba la programación. Hemos hecho lo que he podido, hemos avanzado, hemos hecho algunos movimientos, algunas cosillas, pero vamos, nos hemos centrado en que la máquina quedara completamente montada y asemblada y así quedó. Porque el equipo de mecatrónica sois 2 componentes, 2 personas, una se dedica a programar, la otra a montar, aunque luego os ayudáis, ¿no? Colaboráis un poco en echarle una mano al que falta o cuando falta algo, ¿no? Y explicarnos un poco cómo se hace eso en la práctica y cómo empezáis a preparar la máquina y cómo evolucionáis durante los 2 o 3 días de competición. De primeras empezamos como pollos locos. Él se pone a montar lo más rápido que puede y yo me pongo a programar lo que veo más rápido. También es muy importante la comunicación y mediante va avanzando la prueba y tal, yo le pregunto ¿qué tal vas? ¿Necesitas que monte algo? Entonces, mediante ya nos vamos comunicando y tal, vemos cómo va avanzado por un lado, por una parte y luego la otra. Y si él necesita, me dice, oye, tengo que terminar esto, le dejo de programar, le ayudo a montar para que cuanto antes quede montada la cosa, antes puedo empezar a probar que todo funciona. Entonces, mediante van todos los días prácticamente así, avanzando las 2 partes más o menos igual, para que ni una esté muy compensada ni la otra muy descompensada y poder asemblar las cosas y empezar a probar la máquina. Para que no coge el sistema, digamos, ¿no? Y luego al final queda un aparato más o menos como este que tenemos aquí. Este no funciona porque han hecho prácticas en él y no está configurado correctamente, ¿no? Pero al final quedaría una máquina de este tipo que se controla también con las pantallas, ¿no? Sí, sí, queda esto más o menos así, montado y luego con el funcionamiento del programa que nos piden. Tenemos las pantallas que también podemos crear los pedidos a través de ellas y ver valores y dar la botonera que también tenemos aquí física, también se puede activar mediante la pantalla y esto sería un poco lo que es. Esto, cuando llegáis allí, os lo encontráis en una mesa vacía. Está la mesa vacía, los componentes todo desmontado, arandela por arandela metida en bolsas, en una caja grande y a la aventura. ¿Como un mueble de estos que te montas tú? Sí, más o menos. Un poco más Pero difícil. en cables. Sí, en cables y un poco más complicado. ¿Cómo de agobiante es cuando te dicen esta es la máquina que tienes que hacer y toma, ahí tienes? Pues tú la ves de 2 formas. Cuando te dan la máquina y tal, lo ves, dices, uff, aquí hay mucho que montar. Pero luego cuando empiezas a leer lo que tiene que hacer, dices, ¿a qué tiene que hacer muchas cosas? Entonces yo creo que es igual de agobiante por las 2 partes. Tanto por montarla entera como que todo el programa haga lo que tiene que hacer.
Bueno, vosotros sois un ejemplo de lo que la formación profesional supone y hace, ¿verdad, Julio? Como parte de la educación y de la formación reglada, las posibilidades que da la formación profesional con prácticas como esta, con campeonatos como este, que además mejoran todavía más las prácticas que se dan en clase y las que se hacen duales durante los estudios. Sí, las competiciones, el objetivo principal es visibilizar qué es lo que estudian los jóvenes en FP. Es verdad que cuando uno va a la competición lleva una formación a mayores del ciclo formativo, pero porque es una competición. Es decir, la formación de base la tienen en el ciclo formativo y como una competición la gana, aquel que hacer lo que sea más rápido, pues entrenas más. Pero en las competiciones se ve qué es lo que estudia cada cual. Y de hecho es un escaparate estupendo, allí donde vas, donde se celebra, se llevan a todos los estudiantes a ver las competiciones y los estudiantes ven de primera mano, pues, estudiantes de excelencia demostrando lo que saben hacer y lo que ellos podrían aprender si estudiaran en FP. Son posibilidades educativas y formativas que tienen mucho futuro. Sí, la verdad que el futuro tienen mucho, es lo que se está empezando a buscar ahora, gente que tenga más cualidades prácticas, no tanto técnicas, y al final sales del instituto para trabajar directamente en la empresa. Ellos no necesitan formarte ni nada. Vosotros ya habéis acabado vuestros estudios de mecatrónica. ¿Tú sigues estudiando? Yo sigo estudiando. ¿Porque tienes vicio? Sí, tengo un poco de vicio al instituto y sigo aquí estudiando. Pero además compaginas con trabajo, o sea, estás trabajando en una empresa de mantenimiento y además sigues estudiando, o sea que todavía mucho mejor. Sí, la verdad que sí, a ver cómo va, un poco caótico, pero bueno, se intentará ir para adelante bien. Bueno, con un poco de voluntad seguro que lo sacas. La verdad que sí. Tú ya terminaste tu ciclo de formación y ahora, cuando echas la vista atrás, ¿cómo te quedas después de todos estos años de estudios aquí y de todas las horas que has echado para preparar todas las competiciones a las que habéis ido estos años? Pues yo echando la vista atrás me pongo contento Yo no soy muy buen estudiante y nunca me ha gustado mucho tirar de codos y tal, pero sí he hecho la vista atrás sobre cómo me ha ido desde el campeonato y de antes y sí estoy contento con lo que he aprendido y con lo que me ha formado tanto como persona como también profesionalmente. O sea, que así que animarías a los jóvenes que están empezando a que se metieran en este mundillo. Sí, sobre todo a alguno que termina la ESO y tal y se ve un poco en dónde me meto yo ahora. La formación profesional tiene buena salida y sí te encamina en tus gustos, tus cosas, que te puedas formar y aprender sobre lo que más te llama. Un amplio abanico de posibilidades, además. Sí, la verdad que es un abanico muy grande y tienes que elegir lo que más te guste. No puedes decir, pues me meto aquí por probar, no. Si tienes claro que te gusta algo, vete a por ello y lo vas a conseguir y a dar todo lo mejor de ti. Juan Manuel y Pablo ya se van del equipo de mecatrónica, pero vosotros aquí seguís y mantenéis la tradición de seguir formando equipos que sigan compitiendo y metidos en la rueda. Una de las pocas condiciones que tienen las competiciones es que no pueden repetir. Estos ya no pueden repetir ninguna de las competiciones en las que estuvieron. Por tanto, cuando empieza el nuevo ciclo, es un nuevo equipo. Ya hemos ganado la competición regional y el nuevo equipo ya está entrenando para la siguiente competición nacional. Bueno, es el vicio que tenemos. Porque los profesores, tú también echas horas aquí, ¿eh? Yo he hecho más horas que ellos. Es decir, yo estoy con ellos siempre que están en el taller, ellos entrenan en el taller, pero yo, antes de que ellos lleguen, tengo preparado el taller y las pruebas, y después de que se vayan, yo me quedo reflexionando sobre lo que han hecho mal, no han hecho bien, y preparo la prueba al día siguiente para corregir aquello. Es decir, yo he hecho más horas que ellos. ¿Y la satisfacción que te queda? La verdad es que sí, es lo único que tenemos, la satisfacción. Nadie nos compensa, ni lo hemos pedido. Los que nos involucramos en las competiciones nunca hemos pedido nada, ¿no? Y es una gran satisfacción, sobre todo porque ves que el trabajo que haces en clase, en el día a día, pues es buen trabajo, porque lo comparas con otros y dices, bueno, pues estoy al nivel de otros. Unas veces estás mejor, otras veces estás peor, pero estás al nivel de otros. Y te queda aquí todo el repertorio de fotos y de carteles de todos los años, de todos los campeones que ha tenido la Universidad Laboral, ¿no? Cuando terminan un ciclo, cada equipo que termina un ciclo, cada competición que ganan hacemos un roll-up, un desplegable, y cuando termina el ciclo los colgamos en la pared del taller, pues a modo de retirar el dorsal, ¿no? Y pasan a la historia. Y el alumnado que entra en el taller, lo primero que ve no son las máquinas, sino ve a compañeros de años anteriores pues en el podio.
Yo creo que eso es un motivo de orgullo, es un motivo de orgullo para el instituto y es un motivo de orgullo para Castilla y León. Y cuando hemos ganado la competición internacional, el europeo, pues era un motivo de orgullo para España. Eso es. Y es un motivo de orgullo para todos nosotros también. Muchísimas gracias. A vosotros por venir. Seguir insistiendo, que... Lo intentaremos. Y vosotros, pues que disfrutéis también del nuevo ciclo de vida que empezáis ahora. Muchas gracias. Sí. Pues enhorabuena a Pablo Bajón y a Juan Manuel Obregón, también al profesor, a Julio Millambres, por todo el esfuerzo de estos años en el que, ya lo saben, han estado en todos los campeonatos regionales, nacionales, han acudido al Mundial de Euroskills y siempre han dejado el nombre de Zamora por las nubes, muy alto. Así que ahora tienen también merecido ese retiro. Y nosotros nos vamos a despedir en este primer programa de la nueva temporada haciendo una visita por la Iglesia de la Encarnación. Ya lo saben, hace unas semanas atrás, Paco Mallado realizaba una exposición que nos hablaba de la mujer, de la pandemia o de la guerra de Ucrania. Nosotros queremos recordarlos, es verdad que ya no está disponible, pero si alguno de ustedes se lo perdieron, pueden disfrutar a través de estas imágenes de esta bonita exposición de Paco Mallado. Diferentes temas, distintos formatos. Paco Mallado reúne parte de su obra en la Iglesia de la Encarnación, pintura y escultura. Sobre la escultura, hacer una retrospectiva de unos trabajos que tenía ya hechos. Y entonces, después de la pandemia, pues me dio un poquito por pintar. Podemos ver, por tanto, esculturas que creó hace muchos años y pinturas que se han realizado desde el inicio de la pandemia. Los cuadros están colocados en orden cronológico, con la evolución en la temática y en los estilos. Por ejemplo, en estas dos obras basadas en la pandemia. Y esa es la terminación, es lo último sobre que estaba ya terminando el COVID. Y esa es la evolución que yo vi del nuevo formato de la España que se venía encima. Mientras se rodea la exposición, los patrones van cambiando y va girando hacia un tono más cósmico. La escultura más homogénea, al menos en la temática. Son casi todas mujeres, o parejas o maternidades, es donde está enfocado, casi todo. Es la primera vez que Paco Mallado expone pintura y escultura a la vez, y lo hace en un lugar tan emblemático como en la Encarnación. Sitios acogedores, preciosos, grandes, tiene luminosidad y después estas bóvedas y esto da una impresión muy bonita y muy bien, queda muy bien. Una muestra que va a estar disponible hasta el 4 de septiembre.